Siendo 19:52, antes de arrancar vi que Patricia mandó un video que escriba qué le pasó o que nos se mande un video porque a dos videos a la vez me vuelvo loco. ¿Está demorando pila en cargar o es solo de mi lado la cámara? A mí me parece como que ya cargó. No, a mí no se me cargó todavía. Igual no se preocupen, no hay mucho para ver. Mejor la cámara. Ahora apague la cámara, por ejemplo. Este, no, y les decía, cómodo. Claro, no, escribo todo con sí, pero si no, no. Ta. Voy a tener que seguir escribiendo con el mouse, lamentablemente. Eh, ¿No hay una aplicación que tenga tipo un teclado con símbolos matemáticos o alguna bizarrada de esas? Tiene que haber, profe. aplicación, pero que esa Algo tiene que aplicación haber. la pueda meter en esta videollamada. No, lo que he Ah, aprendido, claro, lo que he aprendido de tecnología en estas 12:45 días supera lo de mi vida entera. Y estamos hablando de cosas muy baratas. Por ejemplo, mandar una foto al grupo de WhatsApp, ¿no? Obviamente, de mi super lápiz que quería probar. no, pero capaz que, no sé, algún profesor, alguien ya inventó, pues, como todo ya está inventado, alguien ya inventó esa aplicación para los profesores que justamente de matemática que dan en clases de su casa, porque no sé cómo hacen Claro. para escribir en un pizarrón, tipo, porque tienen que escribir realmente, o sea, tienen que con su pulso hacer números y cosas que no existen en un teclado, entonces tendría Ojo, sentido que a alguien se le haya ocurrido, tipo, inventar yo, eso. la, yo si se me ocurre la vendo la idea, ¿eh? No la dono. Gebra no podés. GeoGebra, GeoGebra te permite escribir una ecuación, pero después resolverla No. no te deja como escribir como pizarrón. Se dice la misma. Estás escribiendo. Yo mismo. Hoy vamos hoy jugar también un ratito con GeoGebra, pero si van a ver que estoy como en la misma situación, inclusive más acotado a veces. Si bien tiene un pizarroncito, yo sigo acá adentro, ¿eh? Ya no sé si estoy adentro o afuera. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Sofía. Vamos a hacer un intento más de poner la cámara. Nada, ¿no? Y arranco con la maravillosa clase a distancia que tengo preparada para hoy. Había jugado con un lapicito que fue la foto que les mandé. Sí, mandaste una foto de una lapicera, mandaste. No, no entiendo. Esa lapicera. Profe, se corta. Colecua. Quiero
por el Sí, se corta. Pícale un poquito. Solucionemos este problema en 3, 2, 1. A la verdad. 4 del 2 de abril. Bueno. Sí, si lo quieren por ahí, están buscándola, que vamos a hacer esa. Parece Yo bien. no sé si me están escuchando o no, supongo que no, pero yo las escucho. Sí, Ahora sí. sí. Golazo. Las inecuaciones hacemos, profe. Y volví con un volumen increíble. Yo me voy a autobajar el volumen porque me escucho Bueno. demasiado fuerte. Todo nuevo entre el público presente. Ay, Hola, no se Maroni. vaya, no se vaya. Viva la internet, viva la tecnología, viva nosotros que estamos haciendo malabares para aprender matemática. Actividad 4 del 2 del 4 y todo quedó grabado, así que buenísimo. Decía algo más o menos así la parte de A, que ahora lo único que falta es que yo tome el control, este usuario que aparece 2 veces lo elimine, eso espero que no genere ningún tipo de problemas. Y ahora sí voy a escribir en negrito la ecuación, o la inecuación. La parte A voy a hacer primero, que decía x a la 2 menos 4 sobre yo me tuve una fea hora que arranqué nomás porque dije, ya no me corto más. Vas bien. Genial, 2x2. Me entusiasmé, entonces 2x2 menos 6x. Todo eso tenía que ser mayor o igual que 0. Entonces, una separación. Bien, voy a tomar primero el numerador, ¿no? Es decir, que le voy a llamar n. ¿Ah? Que no es otra cosa que x2 menos 4. No sé si hay alguien que ya lo haya hecho. Sí. Acá las raíces, de andar todo bien, nos dan 2, ¿verdad? De x2 menos 4. Sí. Da x igual 0, x igual 3. No, de x2 menos 4, más menos 2 da. 2 Ahí va. más menos 2. Porque en realidad esto me va a quedar x a la 2 igual 4. X igual más menos raíz de 4. Queda. Ahí va. X igual
más menos raíz de 4. Entonces, como bien ahí me acotaba Patricia, tengo dos valores de x que son 2 y menos 2. Acá estamos todos de acuerdo. Sí, profe. Una es 2 y la otra es menos 2. Geniality. Ahora bien. Voy con el denominador. ¿Dónde? Lo mismo, tengo que primero igualar a 0. Estamos hablando de 2x a la 2 menos 6x, en este caso. Esto igual 0. Estamos de acuerdo que tiene raíz evidente 0. Sí. Cuidado si usan báscara, ¿no? En este caso C valdría 0 cuando sustituyo en la fórmula, pero acá, inclusive por una cuestión de espacio y esto de tener que escribir con el mouse, voy a hacer así. Voy a escribir esto como, y ojo que acá me faltó un 2. Saco de factor común x, ¿no? Saco acá de x a la 2, puedo quitar una de las x, y acá del término menos 6x como que sale para afuera, digamos, del término, así porque transformo esta resta en esta multiplicación, que si hago distributiva x por 2x, me queda 2x2, y si multiplico x por menos 6, me queda menos 6x, es decir, tengo la misma expresión. La gran diferencia es, acá está como una resta, entonces yo no puedo jugar a ver cuánto vale este término y cuánto vale este otro, porque tendría infinitas posibilidades. Cuando lo logro escribir como una multiplicación, cuyo resultado da 0, eso me habilita a poder decir, bueno, el valor de esta x de acá vale 0, o lo que tengo acá entre paréntesis, el segundo factor de la multiplicación, vale 0. ¿Sí? Entonces, de acá puedo escribir que x es igual a 0, que sería el primer término, y después acá es que 2x menos 6 sería igual a 0. Pero de acá entonces podemos decir que 2x es igual a 6. ¿Ahí estamos de acuerdo? Sí. Con lo cual, x es igual a 6 dividido 2. Con lo cual, x es igual, dijimos, a 6 dividido 2. Entonces, x en este caso vale 3. ¿No? Tengo dos raíces, y acá Mariana y Diana deben estar pensando que me volví millonario. Creo que era Diana que estaba hoy al inicio. Si no, Diana va a pensar que estoy loco, porque acabo de encontrar como una forma de escribir, ¿eh? Que me vieron como mi transformación. Esto lo voy a trabajar en terapia, ¿no? Como escribo como un niño de 2 años hasta acá, y acá ya me volví un adulto, ¿no?
Bien, profe, bien. Bien, ¿no? Es bueno. Pero no me voy a hacer millonario porque era más fácil de lo que yo creía y no te lo voy a contar para que no se rían de mí después en los pasillos del liceo, que no hay pasillos, eso es lo bueno. No, pero acá ahora tengo estas otras dos raíces. Lo que sí, ya a esta altura, entre lo molesto que estoy de tener que estar escribiendo así como si tuviera 2 años y que ahora encontré cómo mejorarlo un poquito más, voy a ir directamente al signo de x2 menos 4 dividido 2x2 menos 6. ¿Sí? Voy a ir directamente a hacer el signo, ¿sí?, de la división. Es decir, voy a hacer el signo del numerador dividido el denominador. Maldición. Voy a ir a ese signo. Y para los que estén viendo el video que hicieron este programa, esto debería tener una forma de que yo agarre este término que escribí y lo pudiera mover. Sería fantástico. Si logran eso, este va a ser el mejor programa del universo. ¿Sí o no? Entonces, ¿se acuerdan de lo que hablamos ayer acerca de las raíces? Sí. ¿No? Nosotros tenemos en el numerador raíz 2 y menos 2. Acá voy a poner la raíz 2 y acá voy a poner la raíz menos. Entonces, acá tengo 2 y acá tengo menos 2. Después, en el denominador tengo una raíz que es 0, ¿no?, y otra raíz que es 3. Verificando que los signos andan bien. Esta es 3, acá es 0. Y acá viene de nuevo lo interesante que hablamos ayer, y esto vale puntos. Las raíces 2 y menos 2 quedan como raíces acá en el total, es decir, puedo poner acá 0 Sí. y 0, sí. ¿Se acuerdan que Sí. habíamos hablado ayer? Que las raíces del numerador, si no son raíces del denominador, valen 0. Y tanto acá en 0 como en 3, ahí sí voy a poner que no existe. Y en este caso aparecieron una sola vez cada una de las raíces. Quiere decir que son raíces simples. Esto quiere decir que va a haber cambios de signo. El tema es con qué signo empiezo acá a completar este signo final. ¿Con más? Con más, exactamente. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que teníamos que mirar bien el coeficiente principal del numerador? Es 1. Es decir, es positivo. A diferencia, creo que hablamos ayer, acá tengo ya en la expresión como está desarrollada el coeficiente principal, que también es positivo. Y como más dividido más da más, voy a arrancar con positivo, acá negativo, positivo, negativo y positivo. Quiere decir que si todo anda más o menos bien, nosotros queríamos que esto que está acá fuera mayor o igual que 0, quiere decir que nos estarían sirviendo las x desde menos infinito hasta menos 2 y de 0 hasta 2 también, y las mayores estrictas que 3. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ojo que acá estamos hablando de todas las x, como
dijimos ayer, que como no me quedó mucho espacio, acá reales, tal que esas X pertenecen a los intervalos menos infinito, menos 2 cerrado. Unión, abierto el conjunto en 0 y cerrado en 2. Unión, y acá como no me quedó el espacio, vamos a poner abierto en 3, porque en 3 no existe, y más infinito. También acá abierto, porque es infinito. Y esto es el conjunto solución. ¿Dudas hasta acá? No. No. Entonces, lo que me interesaba ahora mostrarle es lo siguiente. Teníamos x2 menos 4 x2 menos 4 todo eso dividido voy a ver para acá 2x2 menos 6x 2x a la 2 menos 6 y esto vamos a pintarlo y ya les voy a contar de que estoy de rojo. Excelente. Y creo que hasta ahora no lo habíamos hecho esto, pero hoy me gustó. Hoy estuvimos hablando antes que entraran de la página de GeoGebra, que ustedes también la pueden usar como una especie de calculadora, por ejemplo, para resolver inecuaciones. Avísenme si están viendo todos en pantalla una página que les estoy compartiendo, donde hay un gráfico dibujado. Sí. Se ve f de x, y fíjense que el f de x es x2 menos 4 sobre 2x2 menos 6x. Es decir, efectivamente es la misma expresión que teníamos en la inecuación que íbamos a estudiar, ¿verdad? Sí. Entonces, observen que esto lo puse lo escribí con el editor de GeoGebra, y fíjense que la función así definida es positiva, es decir, las imágenes están por encima del eje de las X, ¿sí? Desde 2 hacia menos infinito. El 2 valía 0, el 2 no servía, el menos 2, perdón. Era además raíz del numerador. Después dijimos entre 0 y 2. Fíjense cerca de 0 cómo se va aportando la función. Yo voy a ir subiendo, tampoco voy a dejar de ver. Se va a acercar a 0, pero 0 no puede ser, porque en 0 dijimos que no existía la función. Y algo parecido, ¿sí?, me sucede, por ejemplo, este punto acá, y la me pasa, vieron que acabo de poner una recta, ya bauticé un punto A en 3, porque en 3 dijimos que no existía tampoco, ¿verdad? Sí.
eso va a funcionar, que después lo vamos a ver, como una asíntota. Y lo mismo que les mostraba, que me pasaba. Andar bien. Corremos estúpido. Lo mismo que pasaba con el eje acá en 0, que la gráfica como que se va arrimando y se va pegando al eje, pero nunca vale, me va a pasar lo mismo acá con 3. Pero el dibujo vuelve a estar acá por encima del eje de las X. Por lo tanto, acá también me da positiva. Entonces, sin hacerle el estudio de la función, cuando estamos estudiando una inecuación, estamos indirectamente averiguando el signo de la expresión y el dibujo. En este caso, fíjense, esta cosa bien fea, cómo estaría quedando, ¿no? En el dibujo del gráfico. Bueno, y estas cosas vamos a poder hacer, esperemos al final del curso, poder graficar este tipo de función, ¿no? El dibujo no es muy descifrable de antemano, como puede ser el de una función de primer grado, una función de segundo grado. ¿Dudas de esto, chiquilinas? No. Creo que no. No. Después, este lo hice particularmente, sobre todo porque de vuelta me volvió a aparecer el tema de los signos y sobre todo, y creo, ojo con cuando usan Bhaskara para resolver esta ecuación de segundo grado, ¿sí? Ahí les recomiendo, para evitar ese dilema, poder factorizar. Después, otra pregunta que surgió en una de las entregas era con las funciones de, porque tenían o que tienen esta forma. Esta no es parte de un ejercicio, sino que voy a tomar una función cualquiera y lo que vamos a suponer que me piden es el estudio analítico para el otro lado y el bosquejo. Es decir, ¿se animan, como ese no está en ningún ejercicio, de esa función a decirme, o escribir, quiero que escriban el estudio de la raíz, el signo, que me den información acerca del crecimiento o del crecimiento y que dibujen un posible gráfico? ¿Se animan a hacer eso? Con, Sí. con esa función, profe. Con esta función, f de x igual 8. Bueno. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. A mí, mi signo es positivo. Es decir, que la función siempre es positiva. Sí. Bien. Eso, además, lo que estamos queriendo decir o transmitir es que si yo me pienso en una el línea, dibujo, no puse. eso último, yo por lo menos te escuché entrecortado, Patricia. No, puse. Puse signo, una línea y todo arriba le puse signos de más. Entonces cuando vos estás escribiendo eso, ¿no? Sí, ese es mi signo. Sí. En eso que estás escribiendo estás diciendo que no tiene raíz. No, no tiene raíz. Entonces yo lo que voy a hacer es terminar de expresar efectivamente que no tiene raíz. ¿Por qué? Porque yo cuando voy a estudiar la raíz de cualquier función,
¿Ah? Y vuelvo a insistir con esta expresión. Yo lo que voy a intentar encontrar son valores de X que cuando sustituya, si hubiera X para sustituir, ese valor y haga las cuentas, el resultado final me dé 0. Pero ¿qué me pasa en este caso? Me pasa algo muy interesante, porque f de x en realidad vale 8. Sí. Lo que está a la izquierda. O sea, yo lo que tengo es el valor de y, pero no tengo el valor de x. Independientemente de lo que valga x, ¿no? Porque Claro. eso es lo que me dice en esta edición. X que valga el valor que tú quieras. Porque los Claro. niños son todos los reales. Que valga el que vos quieras. Claro. Independientemente del que vos elijas, la imagen va a ser 8. Claro. Entonces, eso me permite que en esta igualdad que yo tengo para intentar encontrar valores de X, en realidad me va a quedar una igualdad que no es cierta. Claro. Profe. Entonces hice un bosquejo. Sí, dale, Marita. No, que I vale 0, 8, ¿no? El punto I. No. Cuando hablamos de I, porque esto también es importante, cuando hablamos de I, estamos hablando del valor de f de x. F de x, sí. ¿Sí, Mariana? Claro, tenemos el punto 0, 8. En realidad, o sea, Pero, I es 8. ¿por qué x tiene que valer 0? El Porque... punto... No, Marita, x no vale 0. Yo lo que les pido es que se centren en lo siguiente. Si yo tuviera el gráfico, y un segundo, vamos a ir para acá, vamos a mirar un gráfico. F de x es 8 y es una línea perpendicular se dice, ¿Están viendo GeoGebra en pantalla? Sí. Están viendo los dos ejes, ¿no? Vamos, el eje de f de x o el y, que está muy bien llamarlo así, y el f de x. Y acá ya escribí la función. Yo haría una línea horizontal en el 8. Vamos por parte, despacito, ¿no? Yo estoy buscando... No me está cargando todavía. La raíz, ¿no? Estábamos en la discusión de la raíz. ¿No? Estamos en la discusión de la raíz. Ahí todos ya estamos viendo... Sí. Estamos en la discusión de la raíz. Cuando nosotros estamos en la discusión de la raíz, lo que estamos intentando ver es en qué... Acá están los X, ¿no? En el eje horizontal. ¿Eso estamos todos de acuerdo? Sí. Lo que yo estoy tratando de encontrar es saber en qué valor de X la función en su dibujo cortaría este eje X. ¿No? Eso es lo que yo estoy buscando. ¿Ahí estamos todos de acuerdo? A mí lo que me faltaría determinar es el X. A ver si puedo encontrar un valor de X que la imagen va a valer 0. Por eso igualo la función a 0. Este cerito que estoy señalando acá, no importa si estoy parado. Y miren, voy a aprovechar GeoGebra. Si yo me paro en ese punto que llamé A, ¿cuál es la imagen? Y miren lo que me marcó. -3, 0. Si yo me paro acá y pongo un punto B, miren cuáles son las coordenadas. 2, porque siempre escribimos el del eje horizontal, es decir, el valor del dominio de las X, y la imagen, ¿quién es? 0. Si yo me paro acá, también, y si me paro acá, una porquería de decimal, menos 0,48, ¿sí? Cualquiera de estos 4 puntos, siempre la imagen es 0. Por eso, cuando estoy buscando la raíz, ¿sí? Lo que estoy buscando es a ver si encuentro valores, ¿sí? Que hagan que mi función valga 0. ¿Ahí estamos de acuerdo? Y no nos aceleremos. Disfrutemos este momento. Entonces, ¿qué hice yo? Sustituí f de x por la expresión que tiene mi función ahora, que es solamente el 8. ¿Estamos de acuerdo? Pero llego a esta igualdad, que esta igualdad no es cierta.
¿no? 8 no es igual a 0. Es distinto de 0. Así como en las de segundo grado, cuando yo escribo raíz de menos 32, digo, no existe raíz de menos 32, entonces no hay raíz. Estoy en las mismas condiciones. Si 8 nunca va a valer 0, entonces puedo afirmar que esta función f Pero no nunca cortan. tiene. ¿Por qué nunca va a cortar? Porque es lo que estoy escribiendo ahora, porque no tiene raíz. Yo no estoy diciendo que corte, ojo, no estoy negando eso. Y acá, de vuelta, eso es lo interesante de ver bien por qué tener un orden, de ver qué escribo y cómo lo traduzco para un lado y para el otro. Cuando digo esto de un lado para el otro, ¿qué me quiere decir que haya raíces en una función? Lo que muy bien las voces de Dayana y Sofía se me recontra confunde y seguramente yo la diga Sofía y fue Dayana la que habló. Sí, fui yo, profe. ¿Viste? Lo tengo muy claro eso. Lo que decía Dayana es cierto, cada vez que vos estás hallando raíces y tenés valores, lo que encontrás son los puntos de corte con el eje horizontal. ¿Estamos de acuerdo en eso? Acá como no tiene, ¿y por qué corté a Patricia? Porque me estaba contando el final del cuento, el bosquejo. ¿Sí? Ahora que tengo esto de acá, que ya sé que no tiene raíces, tiene tremenda lógica lo que Patricia arrancó. Porque, ojo, siempre, y no sé si está quedando claro cuando es siempre, previo al signo, tengo que tener el estudio de las raíces hecho. Si yo no tengo el estudio de las raíces hecho, y acá lo tengo hecho el estudio, ¿no? Es decir, expresar, escribir si tiene, si no tiene, si tiene, quiénes son. Si no tengo eso, nunca voy a hacer el signo primero. Acá, por algunas que habíamos hecho anteriormente, ya había como una sospecha de que efectivamente podíamos, y acá lo que estoy haciendo en realidad es escribir lo que Patricia me había dicho, que siempre la función siempre es positiva. Que dice acá, dice el signo de la función f. ¿Ahí estamos todos de acuerdo? Sí. Ahora, si como sospecho y como bien me dijeron, la función va a valer siempre 8. El S8 es positivo. De ahí que escribimos que acá, ¿la función va a crecer? ¿O se No, mantiene siempre igual? Es constante. siempre igual. Entonces, como se mantiene siempre igual, es decir, ni crece ni decrece. ¿Ah? En este caso, vamos a ver que f es constante. Si quiero utilizar, ¿sí?, la notación por ejemplo, acá estaría diciendo que f es decreciente, pero esto es mentira, lo voy a tachar. Pero también tengo que aclarar que f no decrece y f tampoco crece. Y en este caso, cualquiera de las dos notaciones son válidas en todo su dominio, ¿no? Acá no tengo que hacer ninguna distinción porque el comportamiento de la función particularmente va a ser ese absolutamente para cualquier valor de x. ¿Todas están viendo ya la pantalla de GeoGebra? Yo sí. Sí. Entonces, aprovecho porque hoy cuando escribí la función ahora este punto
la GeoGebra fue muy cómplice mío porque el valor 8 ¿sí? Me había quedado fuera de pantalla. Efectivamente, como me estaban diciendo, estas funciones que son constantes, ¿sí? Lo que me dan es una recta paralela. Miren que bueno, esto puedo jugar si fuera 5, va a quedar paralela por 5. Si fuera 1,3, va a quedar paralela por 1,3. Inclusive, si fuera menos 1,3. Entonces, después de ver varios dibujos, la pregunta es, la función constante, entonces, nunca tiene raíces, ¿verdad? Ujú. Bueno, es Sí. mentira. No. Hay un caso, y aprovechemos GeoGebra, que no solo va a tener Lo corta todo el una, eje. sino esta tiene infinitas raíces. Mm. Cuando f de x igual 0, ¿no? Esa recta que era paralela, que se podía, ahí me coincide el eje de las x y me coincide la recta del dibujo. Quiere decir que todos son raíces. Es un caso muy raro, muy particular, pero que no me permite, ese caso, decir que las funciones constantes nunca tienen raíces. Si yo quiero usar la palabra nunca, voy a decir, bueno, la función es constante. ¿Sí? Que cumplan lo siguiente. Para usar la palabra nunca, yo lo que debería hacer es pedirle ayuda. Y soy muy original aquí. Le voy a pedir ayuda a la letra A. Voy a decir f de x es igual a A. Entonces, f de x igual a nunca va a tener raíces siempre y cuando. Valga 0. Exacto. Es decir, que esa nunca va a tener raíces siempre y cuando A no sea 0. Porque si A vale 0, entonces todos los valores de X son raíces. ¿Dudas? No. Y me vuelvo un poco al planteo. Y la idea de cada vez que tengamos que hacer el estudio de alguna expresión, la idea es, ¿no? Siempre raíz, el signo, el crecimiento y escribirlo para que ir fijando la idea y poder efectivamente realizar ese estudio. Ahora me voy a ir al ejercicio 1 del 5 de mayo, es decir, es de las de transformaciones de funciones me daban la función x a la 2 y me pedían que conociendo el gráfico de esa función, voy a aprovechar para mostrarles en GeoGebra. Vuelvo a insistir, GeoGebra, ustedes ponen ahí GeoGebra en el buscador de Google, dijera mi hija más chica, Google, y generalmente hay varios en este momento que ofrecen. A mí el que más me gusta y el que estoy usando ahora es el que dice GeoGebra clásico. También está la aplicación para el celular. A mí no me gusta
por el tamaño, digamos. Y sirve, insisto, como una especie de calculadora para poder verificar si lo que hicimos en una inecuación o cuando tenga que hacer el estudio de de las funciones en particular, pueda revisar si lo que hice está bien. Vieron que aparece acá. Miren, les voy a mostrar. Yo voy a cerrar esta especie como de teclado. Me debería aparecer acá abajo a la izquierda una vez que yo apriete para ingresar una función. Como ya tengo escrito X, lo voy a dejar, pero si no, escribiría X desde mi teclado. Y el exponente, como es a la 2, voy a utilizar este botón. Entonces solo apretando ya me queda el exponente a la 2. Si tuviera que escribir a la 3, voy a usar este de acá, donde primero voy a apretar la X y ahí me va a dar el espacio para poder escribir el exponente. Y después que escribí la función, voy a parar. Y este dibujo que le decís era muy parecido a este, si me daba la función f de x igual a x2, con este dibujo. Además estaba enmarcado el dato, si no estoy mal, y corríjanme, de particularmente estaba una así estaba marcado en el gráfico. Y capaz que no estaban, eran los puntitos. No. Sí, no estaba el puntito. No, ahí me marcaba, estos eran los datos, estaban en línea punteada, estas paralelas a los ejes. Y a partir de esto que tengo acá, me piden que yo haga el estudio analítico y la representación gráfica de la función. Entonces, el tema es cuál es la nueva función que me definieron. Y en ese ejercicio me hablaban de particularmente una función h. ¿No? Vas a tener una función h. Aprovecho además para repasar la notación que está esa función. Acá me están diciendo que el dominio eran todos los reales. El codominio o recorrido también van a ser todos los reales. Este es el que representa en el eje de X. Y acá es el f de X, tal que se cumplía lo siguiente. O se tiene que cumplir lo siguiente. Que h de X era igual, en ese caso, a f de X menos 1. Bueno, insistir que sabíamos, además, que originalmente la función, lo voy a anotar por acá, f de X, también de dominio real y codominio real, era X a la 2. Entonces, lo primero que voy a intentar encontrar es la expresión de h, por ahora. Para eso,
Tengo un eco atrás. Alguien le voy a pedir que silencien los micrófonos si pueden. Ahí mejor, que ahí ya me dejé de escuchar con eco. Gracias totales. Yo voy a intentar encontrar ese valor de H. ¿Sí? Entonces. Tenemos que intentar escribir h de x igual, pero que no dependa del nombre de f. Y acá les pido lo siguiente. Me redefinen esto. No. No es eso que no es lo que tenemos que hacer. Voy a ponerlo con color. Ahí tengo f de x menos 1. Quiere decir que al que le tengo que aplicar la ¿De dónde función salió eso? ¿De dónde salió ese menos de la letra. Si se fijan en la letra, todo lo que hice hasta ahora está en la letra. El gráfico de f de x, la forma que tiene f de x y cómo está definida h. Todo eso en la letra del problema. Y lo que me piden es que estudie o que realice el análisis y el bosquejo de h. Si no recuerdo mal, lo redacté, realizar el análisis y el bosquejo de h, siendo h, y ahí la defino. Esta función h está definida a partir de f de x. Particularmente de f de x menos 1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, Patricia? Pero todo esto que vengo hablando está en la letra. Sí. Entonces, lo primero que voy a intentar es tratar de escribir h, ¿sí? Pero que no me aparezca la letra f, hablando mal y pronto, metida acá. Cosa que yo pueda buscarle las raíces. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, ahora lo que voy a hacer es, voy a pensar en la función f. Fíjense que el que acá se llama x menos 1, originalmente es x. Visualmente, lo que tengo acá entre paréntesis juega el mismo papel que lo que tengo acá entre paréntesis. Entonces, si juega el mismo papel, fíjense que acá lo que me están diciendo, bueno, independientemente de cuánto valga x, la imagen lo que vas a hacer es agarrar esa x y la vas a elevar al cuadrado. Y lo que estoy aplicando es la función f. Entonces, si le quiero aplicar la función f a x menos 1, entonces, para poder encontrar el valor, la expresión, en este caso, me va a quedar x menos 1 a la 2. Y eso que tengo ahí es la función h. Con lo cual, así como está, ya pudiera estudiarle el signo, las raíces, el crecimiento y decrecimiento, en este caso, el vértice. ¿Por qué hablo de vértice? Y porque acá está elevado a la 2. Está elevado a la 2, si yo desarrollo, es decir, si yo hago x menos 1 por x menos 1, al final me va a quedar x al cuadrado como coeficiente principal. ¿Estamos de acuerdo en eso? Muchos, o los que hicieron hasta ahora estas actividades, cuando generaron SH, hicieron la distributiva.
Que no está mal. Yo lo que les quiero mostrar en este primer caso es que me puedo ahorrar ese trabajo de hacer la distributiva. La voy a manejar cuando efectivamente la necesite. Pero, por ejemplo, habíamos dicho recién, si tengo que ir a estudiar el signo. Pero en este caso, si suplantábamos, por ejemplo, si teníamos el dato que f de 2 era 4, x menos 1 es 2 menos 1. Bueno, en realidad, ojo con eso que me decís, que es interesante. Y ojo que si vos estás sustituyendo la X, ¿por qué? Por 2. Entonces, ojo que F de 2, Es 4. eso es lo que vale 4. Entonces, 2 menos 1 tendría que ser 4 acá. Entonces, H de 2 sería F de 2 menos 1. ¿No? Porque estoy sustituyendo acá, en esta expresión. Sí. Ojo que H de 2 es igual a F de 1. Yo el que tengo es F de 2. F de 1 no vale 4. Particularmente como tengo la expresión, F de 1 es 1 por 1. Quiere decir que, ojo Patricia, y no sé si se está visualizando, H de 2 es igual a F de 1, que es igual a 1. Qué horrible que es esto. ¿Se ve eso ahí en el pizarrón? Sí, veo. Si F de 2 y H de 2 fueran lo mismo, empezaría a sospechar que son la misma expresión. Pero capaz que para algún X en particular valen lo mismo. Pero tienen pinta de ser distintas. Ojo con ir con las imágenes. Entonces, yo la pregunta que hago, ¿por qué ir a un caso puntual? Ojo que ese caso puntual por ahora no lo estamos viendo del todo de forma correcta. ¿Sí? Entonces voy a ir por la generalidad. Voy a ver si lo que intenté fue desprenderme entre comillas, porque en realidad para encontrar h de x tuve que pensar en la forma que tenía f. Y ahí llegué a esto, que x menos 1 a la 2. ¿Por qué? Porque el f me dice, lo que vos quieras hallar la imagen, eso elevalo al cuadrado. Entonces, según lo que me escribieron acá, ¿a qué quiero hallarle la imagen? A x menos 1. Entonces, a x menos 1 le voy a elevar al cuadrado. Quiere decir que para hallarle las raíces de h, ahora estoy estudiando la función h, ¿sí? Las raíces de h, ¿qué tendría que ser? Y tendría que encontrar todos los valores de x que hagan que x menos 1 al cuadrado, eso valga 0. Me parece con 0. Eso valga 0. Y de vuelta con lo que veníamos hablando hoy, hace un ratito escribí arranqué f de x igual 0 porque f de x era igual a 8. Acá ya tengo una expresión, ya directamente igualé la expresión a 0. Pero si yo necesito que x menos 1 al cuadrado valga 0, para que esto sea cierto, me va a alcanzar con que x menos 1
valga cero. Es decir, si yo tengo una cero, pero a no perder de vista este cuadrado. ¿Por qué a no perder de vista? Porque acá aparentemente me queda una ecuación de primer grado. Acá voy a llegar. En este caso, voy a poder decir que entonces de acá, x vale 1. Y esto que está acá es mi raíz. Esto que está acá, que lo habíamos hecho para comparar con esto. Entonces la pregunta del millón, damas y caballeros que viajan en este medio de transporte, ¿cuántas raíces tengo? Es doble 1. Entonces, ¿cuántas raíces tengo? 2. No, 3. menos. 1. ¿Cuánto? Tengo una sola, Que es 1. que es una, pero que es doble, como bien dijiste. Claro. ¿Ah? En cantidad, esta función tiene una sola raíz. Pero como surgió de un exponente al cuadrado, esta raíz acá estoy enfrente de una raíz doble. ¿Dudas hasta acá? No. Que seguramente si hicieron el desarrollo y aplicaron Bhaskara, Sí. llegaron a lo mismo. ¿A qué digo lo mismo? A que les dio 2 veces como raíz 1. Si no, hay algún error ahí. Sí. Entonces ahora y en este caso en particular, entonces puedo escribir que el signo de H paréntesis, el signo de H me va a quedar con una única raíz doble que es el 1, que vale 0. ¿Cuál es el coeficiente principal en este caso? Porque necesito saber cuánto vale el A. 1. Vale 1, ¿no? Porque acá cuando ustedes desarrollen X por X me va a quedar X a la 2. Que es que va a ser 1 y va a ser positivo. Y como es una raíz doble, no va a haber cambio de signo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bien. Entonces ahora me voy a ir a hacer el crecimiento y decrecimiento de la función. O antes, si quieren, como ya estuvimos hablando de la A, puedo hacer la concavidad. ¿Cómo va a ser la concavidad? Porque estamos hablando de una función de segundo grado, es decir, me va a dar una palabra. Es positiva. Es positiva.
Quiere decir, porque si A era 1, la concavidad de la palabra es positiva. ¿No? Me va a quedar feliz. Y ahora acá es donde vamos a ver si nos complicamos o no. Porque nosotros teníamos o vimos una fórmula para encontrar el vértice, pero tenía que tener A y tenía que tener B. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Pero en este caso, o en realidad, si yo quiero ir por ahí, sí o sí, tengo que desarrollar la expresión. Es decir, tengo que agarrar x menos 1 a la 2, Menos uno. multiplicar por x menos 1 y encontrar la expresión de x. Pero estamos hablando que es una función con una raíz doble. Una función además que voy a dibujar, está feliz. ¿Quién va a ser el vértice? Uno. Claro. Si no tiene el efecto rebote, por eso no cambia de signo. Sí. Entonces, el x del vértice y la imagen ya las tengo. Cuando x vale 1, h de 1 vale 0. O sea, no necesitamos hacer nada. O sea, la fórmula Porque ya lo AX2, tengo. claro. No necesito aplicar la fórmula. Ya sé que el vértice está en las coordenadas 1, 0. Si no me hubiera dado cuenta de eso y desarrollo esta expresión, esto me va a quedar x a la 2 menos 2x más 1. Ahí aplicando la formulita que vimos del x del vértice y vamos a llegar a que 2 dividido 2 queda 1. Vamos a llegar a esto mismo. Entonces, siempre dijimos, vamos a dar coordenadas del vértice de la palabra. Además, acá, esto creo que ayer lo hablamos en algún momento con Patricia, no sé si estaban todas ahí escuchando, a no dejarme confundir con qué, porque acá justo coincide, ¿sí?, que la raíz es el vértice. Entonces en 1 vale 0. Pero ojo que acá, como era feliz, y acá arranco de izquierda a derecha, voy a decir, acá la función va a decrecer, entre menos infinito y 1 decrece. Pero de 1 hacia el más infinito, la función va a crecer. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y acá tendría el crecimiento de la función. Ya que estamos recuadrando, también recuadremos acá el signo. Y como también me pedían que haga un bosquejo, voy a aprovechar, además, a ver esto, este de acá, era h la función, ¿no? Sí. De x, y miren, ya tengo la expresión, pero a ver si sale bien el chiche. Fíjense lo que me hizo Ojeda, no sé si fueron bien, si ya estaba compartida la pantalla. Sí. A medida que yo lo que hice fue escribir h de x igual f, abrí paréntesis y la escribí tal cual. Tal cual tenía definido el ejercicio que era x menos 1. Y automáticamente el programa me da la expresión con la que trabajamos, ¿sí?, no el desarrollo, me da la versión reducida, factorizada. La
función que está pintada en rojo sigue siendo f. En azul, la función h. Entonces, fíjense que cuando defino una función donde lo que hice que fue, parece que a los valores de x le resté 1, ¿no? Porque h de x era f de x menos 1. En el dibujo, lo que intuitivamente podría parecerme que estos valores que tengo acá, les resto 1 y mi cabeza podría imaginarme que los tiro hacia la izquierda, fíjense que al restarle 1 lo que hice a la imagen de la función f fue correrla un lugar hacia la derecha, ¿no? Lo que antes era raíz doble en 0, ahora me quedó raíz doble en 1. ¿Se ve eso? Sí. H y F. Un poco más claro lo que estoy buscando en estos ejercicios, y ya les cuento, acá tienen la herramienta de GeoGebra como para poder verificar sus dibujos, me permite además que los dos dibujos estén en el mismo gráfico, como para ver esos movimientos. Inclusive acá podría dibujar o pedirle las otras funciones, porque recuerdan que todas dependían de f de x. Profe, una pregunta. Sí. Si sería más 1 se desplaza hacia la izquierda, un lugar. Si le hubiéramos sumado 1, tomando como función inicial la roja, ¿sí? La que está en 0, Sí. al sumarle 1, en realidad se va a desplazar un lugar hacia la izquierda. Hacia la izquierda, está. ¿Ah? Porque ahí, fíjate que si acá en vez de decir más, menos, dice más, entonces la x que va a valer acá 0 va a ser menos 1. ¿Sí? Claro. Y esto que es lo importante, estamos comparando con respecto al eje de las x. Sí. ¿No? Con respecto al eje de las y, que era hoy Patricia había planteado con respecto al 2. ¿Se acuerdan que la imagen de 2, la imagen de 2, hoy teníamos que era 4? Sí. En H, voy a ver, cuando X vale 2, la imagen me dio 1. Porque la imagen sería el punto de corte de este segmento horizontal, ¿no? Voy a buscar acá y aprovecho que ya me da las coordenadas. Este que está acá sería el H de 2 y este que está acá es el F de 2. Sería como con respecto al eje de f de x de las imágenes. Arranqué en 4 y ahora terminé en 1, ¿no? Siempre comparado del mismo x, ¿no? Estaba acá el valor y me dio 1. Pasa eso con todos. Es decir, yo considero 3. Sería 9, ¿no? Porque en f de x era x a la 2. En H. En H. La imagen es 6. Entonces estoy tratando de mantener esta distancia. Sería 3. Sería 3, sí. Entonces fíjense que si ahí lo pienso con respecto al eje de los sí,
podría dar de que ahí me estoy fijando el X, ¿no? Moverse como que no es tan directo ese movimiento, ¿no? Da la sensación que se mueve más hacia la derecha la función que con respecto al eje de la Y. Pero lo que quiero mostrar, hay un cambio ahí también. Hay algo interesante de lo matemático. El primer cambio visual es como que la función h se nos movió hacia la derecha. Es decir, f se disparó hacia la derecha. ¿Dudas, chilenas? No. No, profe. Particularmente con esto que habíamos visto, sí, me quedan unos minutos. Hoy estamos hasta 21:40, sí. La actividad 1 de ayer, el gran cambio es que ahora van a tener una función de tercer grado, a diferencia de esto. ¿Ah? En la función de tercer grado, me quedo contento. Hacer. Seguramente no van a si va a ser un movimiento con respecto al eje de la Y. ¿Está claro eso, chiquilinas? Y lo que me está interesando hoy empezar a hablar un ratito. Pero no me voy a apurar con eso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, yo les voy a habilitar la primera actividad que tenía pensada para que trabajaran hoy. Es de transformación de funciones, pero es una función de tercer grado. Entonces el acuerdo que vamos a hacer con las funciones de tercer grado, y además ustedes me puedan dar las raíces, el signo. No nos vamos a meter con el tema de concavidad por ahora, más adelante, y tampoco del crecimiento y del crecimiento. Simplemente en las de tercer grado, lo que vamos a intentar, o quiero que me informen, es quiénes serían las posibles raíces de esa nueva función que se le define y cómo quedaría el signo y el bosquejo. ¿Está claro eso? Sí. Excelente. Yo les acabo de habilitar una de tercer grado, a la que quedaba de ayer. De nuevo, como siempre, ustedes pueden ir a jugar a lo que tengan ganas, que puede ser más atrasado esto, y yo estoy acá hoy hasta 21:40. Bien. Porque yo empiezo a dibujar acá. Si, yo lo que quiero, ¿no? Es hallar F, la expresión, porque en las otras yo te lo di F, ver a X a la 2 o X.
acá dije, bueno, si lo quieren hallar, a ver si buscan era A, que era el coeficiente principal. La primera raíz que me aparecía ahí, que de la que hablamos que era la doble, era -2, ¿cierto? Sí. Entonces acá poníamos el contrario de la raíz. Y como esa era era la doble, acá le ponemos la 2. Y esto por, siempre arrancábamos con X. X menos 3. Ahí va, porque la raíz es 3. Ujú. ¿No? Quiere decir que si vos querés hallar F, lo único que te estaría faltando encontrar es A. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Pero para hallar A, fíjate que yo te doy en la letra que cuando X vale 1, la imagen es 16. O si lo Sí. preferís, porque además, aparte de ese, te digo, bueno, cuando X vale 0, la imagen es 6. Sí. Si vos ahí elegís uno de los dos. Si me das a elegir hasta ahora, capaz que hago F de 0. Porque me va a ser más baratito con las cuentas. Pero F de 0, ¿qué va a ser? Va a ser A Va a ser C. por 0 más 2 a la 2 Ahí va. por 0 menos 3. Eso es 0 menos 3. Y todo esto que acabo de escribir, que no es otra cosa que A por 2 a la 2, ¿no? Porque 0 más 2 me da 2. Por menos 3, según el gráfico, todo esto tiene que ser 6. Ahí hago las cuentas acá, quiere decir que A me queda 2 por 2 es 4. 4 por menos 3 igual 6. Quiere decir que esto me queda menos 12 A igual 6. Ojo, ¿cuánto vale A? Vale 6 dividido menos 12. Es decir que A vale menos, en este caso, 0,5. Entonces ahora sí, si te queda más, vos tenés el A para sustituir ahí. Sí. Quiere decir que la función sería menos 0,5 por X más 2 a la 2 por X menos 3. ¿Estamos de acuerdo, Patricia? Sí. Y la función que te define, que me voy para ver cómo se llama, que se llama J, es menos F. ¿Sí? Sí. Entonces, si es menos lo que valga F, ¿te animás a empezar a meditar cómo arrancaría JX? Sería Arranca, menos 0,5 es decir, escuché bien, me dijiste menos. menos 0,5 Menos por menos, ¿qué te da? más. O sea, 0,5. Exacto. Antes había escuchado bien, eran 2 menos. Y lo otro no lo toco. No. Y me quedaría tal cual. Pero lo tengo con la descomposición factorial. J presenta una raíz doble de menos 2 y presenta una raíz En simple 3. en 3. Y lo que cambian en realidad son los signos. Por eso hoy cuando vos me decías menos 2 al cuadrado, capaz
que en el disco duro estabas hablando de esto, pero lo que decías no era esto de acá. ¿Me seguís, Patricia? Cuidado con eso. Las raíces de J en este caso van a ser las mismas. No se van a ver afectadas. Y Lo que va a cambiar es A. lo que cambia es A. Entonces, al cambiar A, en realidad lo que te va a verse modificado, y cuando estábamos hablando de esto, fue el que intervino. Ellos ya saben que yo les confundo la voz, así que Sofía o Diana, una de las dos, que estás viendo ahora en pantalla la letra. Voy a compartir el Sí, gráfico. estoy bien. Sí, estoy bien. Lo que va a hacer, ¿sí? En realidad, eso es invertirlo con respecto al X. Entonces, mira, aprovechemos GeoGebra. Lo tengo abierto acá. Pin. Vamos a sacar estos puntos de acá. Vamos a borrar esto, vamos a borrar esto y vamos a borrar esto. Entonces, por lo que dijimos recién, dijimos que f de x era menos 0,5 por, dijimos, x más 2, A la ¿verdad? 2. Sí. A la 2. Entonces, acá aprovechemos para escribirlo a la 2 con esto. Y además, esto multiplicado por x menos 3. Sí. ¿No? Okay. Vamos a obligar a escribir esto como una fracción, maldita GeoGebra. Entonces vamos a hacer así. GeoGebra se puso mimoso. Vamos a ponerlo como. Le gusta a GeoGebra como lo escribí. Ahí le gusta más a GeoGebra como lo escribí. Yo voy a achicar acá. Viste que el gráfico es parecido a lo que teníamos. ¿Ah? Sí. Ahí para que se vea la raíz en 3, la raíz doble en menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Joya. Ahí tengo la función. Entonces, la función ahora J, para respetar el nombre. Yo podría escribir un medio y todo lo mismo de atrás. Sí. A ver si esto me lo deja hacer. Voy a hacer así. Control V. Pero acá vamos a escribir. No, eso. Medio. Y voy a achicar la escala. Mirá, esta Hermoso. de acá se me fue para acá arriba. Esta curva de acá, ahora vino para acá abajo. Y esta panza, pero las raíces se mantienen. Siguen siendo en las dos menos 2 y 3. Me encantó. ¿Está? Está. Por eso te decía, si los de funciones andan haciéndolos en orden, la de primer grado, la de segundo, porque eso te va a ir guiando. Si vos comparás, por ejemplo, esta que es de tercer grado con el mismo ejemplo, cuando digo el mismo ejemplo, yo te di una función y te pedí que hicieras menos f. Seguramente hizo el mismo efecto con respecto al eje de las x, ¿no? Lo que hace es invertir la función. Profe, ¿y de esto estudiamos el signo y qué más? De esto damos las raíces y el signo y por ahora más nada. Estos crecimientos o decrecimientos, eso por ahora no vamos a dar información. Vamos a necesitar de los límites y derivar un par de cositas más. Por ahora con que me digan las raíces y con el dibujo,
buenísimo. Porque después lo que les puede pasar es como nos pasó hoy. Fx se puede correr para la derecha con respecto a X. ¿Sí? Inclusive acá, yo voy a aprovechar esto. Si yo borro esta función, que esto también me lo permite GeoGebra, si ustedes quieren jugar, si yo le ponía menos f de x, me va a dibujar la misma y inclusive me hace hasta lo que me habías dictado hoy, Patricia, menos. Bien. ¿No? Este programita, que es una página de internet, no tienen que hacer más nada, inclusive yo ahora creo que estoy sin estar registrado, si bien yo estoy registrado me hice un usuario de GeoGebra, pero esto que puedo hacer acá lo puedo usar sin necesidad de andar registrándome. Lo que sí pongan cuando van a Google, les aparece varios. Pongan GeoGebra, miren acá arriba, no sé, porque yo estoy compartiendo la página, digo acá y no se ve. Es geogebra.org barra del 7, es la clásica de video, Classic. O pongan GeoGebra clásico. O cuando los GeoGebra, este es el más baratito de usar. Lo único, cuando lo vean, les va a aparecer cuadriculado como se los dejo ahora. Ok. Pero ese cuadriculado viniendo acá los triángulos de arriba a la derecha, lo dejo en blanco si quiero, lo puedo, no jode para nada. Graficar va a graficar igual. Inclusive puede hasta ayudar en algunos casos el cuadriculado. Eso, a gusto consumidor. Lo que sí, no hagan esto, porque ahí desaparecen los ejes. ¿No? Piola, Marone. Buen Hasta fin de mañana. semana. Nos vemos Mañana es fin de. mañana es viernes, pero no tengo clase con ustedes. Nos vemos el martes. Dale, el beso. martes repasamos y vamos a arrancar con dominio. Ok. Abrazo. Igualmente. Chau, chau.